neurotrópicos y metabotrópicos, que son los que estamos viendo aquí en la pizarra en el gráfico. Los primeros, que son los que estoy señalando, son receptores ionotrópicos. Son los más simples, son los más sencillos, ¿por qué? Porque son canales iónicos, ahí su nombre de ionotrópicos. Que significa que el neurotransmisor, una vez que se une a su sitio de unión con el receptor, hace que el canal se abra, permitiendo el ingreso de un ion, que puede ser sodio, puede ser calcio, puede ser cloro, ¿no? Dependiendo, ¿sí? Y el otro, o los otros, como dicen, porque son varios, son los receptores metabotrópicos, que en este caso sí conlleva a una señalización a nivel intracelular compleja. ¿Para qué? Para permitir que finalmente un ion pueda ingresar o pueda salir, pero digamos, son algo más lentos que los anteriores. ¿Por qué? Porque conlleva justamente a esa señalización molecular. De hecho, la semana pasada ustedes ya vieron un tipo de receptor metabotrópico que eran los alfa 1, que estaban acoplados a proteínas G. ¿Sí? Y aquí tenemos, les he hecho el gráfico, no sé si se llega a ver. Fue lo que nosotros vimos. Y hoy día vamos a ver dos tipos de proteínas G+. Vamos a ver GQ, GS y GI. En el caso de las GQ, que es la que ustedes conocen, podemos tomar el mismo ejemplo, que es el receptor alfa 1. Alfa 1, donde teníamos que esa molécula, ese neurotransmisor, era la adrenalina. ¿Sí? Es la adrenalina. Entonces, una vez que la adrenalina se unía a ese receptor alfa 1, que está afectado en la proteína GQ, esa proteína GQ se activaba. ¿Cómo sabíamos que se activaba? Porque la subunidad, acuérdense que tiene 3 unidades, alfa, beta y gamma, la subunidad alfa se separa y va a activar a una enzima que se encuentra en la membrana, que es la fosfolipasa C. ¿Qué hacía la fosfolipasa C? Comienza a degradar al fosfilocitol bifosfato, aquí 2. Fosfilocitol bifosfato, y nos daba segundos mensajeros, que era el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol trifosfato, como segundo mensajero, se dirigía al retículo cytoplasmático, en donde vienen receptores, y una vez que se unían esos receptores, permitían la salida de calcio. ¿Para qué? Para aumentar la vasoconstricción. ¿Sí? Porque ese fue el ejemplo que nosotros vimos en clase. Y por otro lado, el desilglicerol lo que hace es activar a la proteínquinasa C. ¿Qué hacían las proteínquinasas C? ¿Se acuerdan? Activaban, fosforilaban proteínas. Por lo tanto, lo que hace la proteínquinasa C es fosforilar canales de calcio. Se abren los canales de calcio y el calcio comienza a ingresar a nivel intracelular. Por lo tanto, también va a generar una vasoconstricción como respuesta. Eso fue lo que vimos. Esto es relacionado a la proteína GQ. Entonces, lo que hace la GQ es estimular, excitar. Ahora, por otro lado, tenemos a lo que vendría a ser la GS. También podemos tomar de ejemplo a lo que vendría a ser la adrenalina. ¿Se acuerdan que también vimos el efecto de la adrenalina sobre el corazón? ¿Cuáles eran los receptores para la adrenalina a nivel del corazón? Los beta, ¿cuáles? Los beta, ¿cuáles? Hay beta 1, beta 2, beta 3. ¿Cuáles eran? Beta 1. Los receptores beta 1 de la adrenalina están acoplados a proteína GS. GS, que también es excitatoria. ¿Qué ocurre en este caso? Se activa una vez que la adrenalina se une al receptor beta 1 acoplado a proteína GS, la subunidad alfa se separa y lo que va a hacer es
activar a otra enzima, que es la adenilciclasa. ¿Sí? Activa la adenilciclasa. Una vez que se activa la adenilciclasa, va a permitir que el ATP se transforme en AMP cíclico, que es el segundo mensajero en este caso. El AMP cíclico comienza a aumentar y por lo tanto aumenta la activación de la proteína quinasa A. Ya no hablamos de proteína quinasa C, sino proteína quinasa A. Cuando aumenta la proteína quinasa A, como toda proteína quinasa, fosforila activa proteínas, lo que hace es fosforilar canales de calcio que se encuentran en las células musculares cardíacas, permitiendo el ingreso de calcio. Aumenta el calcio a nivel intracelular, dando la respuesta. ¿Cuál era esa respuesta? Aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción. Entonces el corazón latía más rápido y más fuerte. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí otra señalización a través de proteína GS. Y vean, es el mismo neurotransmisor, pero la respuesta va a depender, y lógicamente el mecanismo va a depender del tipo de proteína, del receptor que tenga, ¿no? Y lógicamente qué tipo de proteína G esté acompañado. ¿Ok? GQ, GS, ambos son excitatorios. Ahora, por otro lado, tenemos otro tipo de proteína G, que es la proteína GI, que también podemos tomar de ejemplo a la adrenalina. La adrenalina también puede generar inhibición. ¿Dónde, por ejemplo? En el tracto gastrointestinal, a nivel del estómago, a nivel del intestino. Tiene receptores de tipo alfa 2. Receptores alfa 2, acoplados a proteína GI, que causan inhibición. Acuérdense, GI y de inhibición. ¿Sí? ¿Qué ocurre en este caso? Lo que vamos a ver aquí es que ya no hay una activación como tal de esa proteína GI, sino que, por el contrario, tenemos una inhibición de la adenilciclasa. Por lo tanto, ¿qué ocurre ahora? Que el ATP ya no puede convertirse en AMP cíclico. Entonces el AMP cíclico cae, la proteína quinasa no se activa, y por el contrario, lo que vamos a ver es que las subunidades beta y gamma, ¿sí? Esas dos subunidades ahora van a comenzar a activar a lo que vendrían a ser canales iónicos para el potasio. Hace que se abran masivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el potasio comienza a salir, generando al interior, ¿no? Dejando que sea más negativo. Entonces, genera inhibición. ¿Se acuerdan cuando hablamos de potenciales posinápticos inhibitorios antes del receso? Les dije que podía ser por entrada de cloro o bien por salida de potasio. Entonces, aquí está el ejemplo de una salida de potasio, generando inhibición. Entonces vean cómo un neurotransmisor como la adrenalina puede ser excitatorio o bien puede ser inhibitorio. ¿De qué va a depender? De sus receptores, que están acoplados a diferentes tipos de proteínas G, GQ, GS y GI. Es importante que internalicen estos tres mecanismos porque los vamos a ver hasta el final. Igual creo que la clase pasada los van a seguir viendo en otros cursos y ya no se los van a enseñar porque esperan que ustedes ya lo sepan. ¿Sí? Estos tres mecanismos se les va a pedir en los exámenes, se les va a pedir en las exposiciones. ¿No? Si se les pide que expliquen el mecanismo de la adrenalina sobre el corazón, normalmente lo que ocurre es que responden aquí, se quedaron aquí y me dan el efecto. Oh, perdón, sobre el corazón, aquí. Me colocan esta primera parte y el efecto. Y se olvidaron de todo lo demás, que es lo que nos interesa, que es lo fisiológico. ¿Sí? Entonces tienen que
entender estos mecanismos porque los vamos a ver hasta el final. ¿Sí? Entonces, y ahí ya les estoy dando un tip para que sea un poco más llevadero el curso. Pero vamos a seguir con esto. Ahora, es importante de que lo entiendan. No solamente es aprenderse la memoria, sino entender. ¿Sí? Porque incluso yo sé que en exposiciones, en la práctica, yo sé que la máquina les hace dibujar. Y en el examen se les puede pedir también que grafique y explique. Entonces, ya prepararnos. Muy bien. ¿Queda claro entonces sobre los receptores metabotrópicos? Voy a dar una duda. Aquí los mecanismos que hemos graficado, lo mismo. La GS, acoplado a proteína GS, obviamente, con sus 3 unidades, lo que hacen aquí es activar la adenosiclasa para aumentar el AMP cíclico, como ya lo hemos visto. En el caso de la GI, se inhibe a la adenosiclasa, por lo tanto, disminuye el segundo mensajero que es el adenosiclasa. Y en PQ se activa la fosfolipasa C. ¿Para qué? Para aumentar el inositol trifosfato y el diacíclico, porque falta aquí en el gráfico falta el diaciliterol. Ustedes ya lo saben, lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Y vamos a empezar con la sinapsis colinergia. Cuando se les pide en el examen explicar, o en una exposición, explicar sinapsis colinérgica, ustedes tienen que hablar de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Sí? Normalmente a veces cuando se les pide explicar sinapsis colinérgica, nos explican sobre otros neurotransmisores. Solamente aquí estamos hablando de acetilcolina. ¿Cómo se va a dar el ciclo de la acetilcolina? Ya con los pasos que ustedes saben, que son 5. Entonces primero tiene que haber lo que vendría a ser la síntesis. Se tiene que sintetizar la acetilcolina y se va a formar a partir de lo que vendría a ser la colina y la acetil-CoA que proviene del ciclo de Krebs. Como ustedes saben muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esa acetilcolina, ahora tiene que almacenarse en las vesículas. ¿Cómo ocurre eso? Ustedes ya saben que hay un intercambio entre la acetilcolina que ingresa en la vesícula y el hidrógeno que sale de dicha vesícula. Muy bien, vamos al tercer paso. ¿Cuál era? Potencial de acción para que pueda liberarse primero, ¿no? Potencial de acción que va a generar un cambio en la polaridad de la membrana, lo cual activa a los canales de calcio dependientes del voltaje. El calcio ingresa y junto con esas proteínas del grupo SNAP vamos a ver que se van a desplazar las vesículas hasta fusionarse con la membrana presináptica y se libera la acetilcolina por exocitosis. Ya tenemos que se libera. Ahora, en este caso nos está mostrando que los receptores para la acetilcolina, de este ejemplo, son de tipo ionotrópico, porque son canales iónicos. Porque ya les digo que la acetilcolina tiene receptores ionotrópicos y también metabotrópicos, tiene de los dos tipos. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando se une la acetilcolina a su receptor, ahí estamos hablando de la acción sobre el receptor, se abre el canal permitiendo el ingreso de sodio. Entonces hace que se vuelva la membrana electropositiva generando potencial de acción, como vemos aquí, para generar un efecto, como por ejemplo la contracción del músculo. ¿Sí? Ahora, a continuación, ¿qué quedaba? El metabolismo y la recaptación, que sea el caso, ¿no? No puede quedar acetilcolina aquí en la hendidura sináptica porque eso sobreestimularía los receptores, generando posiblemente una tetanización del músculo, es decir, hay una sobrecontracción. Pero no va a moverse. ¿Sí? Eso lo van a ver en el ejercicio con la profe, pero ya ustedes ya saben la teoría, ¿no? Entonces, para eso existe una enzima que es la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa, que va a degradar a la acetilcolina, acetilcolina es su abreviatura, en
a ser recaptada por el botón terminal. ¿Para qué? Para volver a formar acetilcolina. Bueno, volvimos a la acetilcolina, tenemos otra vez acetilcolina y seguir el ciclo. Y en el caso del acetato, seguirá otras rutas metabólicas hasta que en algún punto pueda eliminarse por medio de la orina. Y este sería su ciclo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí nos muestra cómo se da ese, cómo borraría todo esto, ¿no? Vean cómo las vesículas están llenas de hidrógeno y para que pueda almacenarse en el segundo paso, una vez que ya está formada la acetilcolina, hay un intercambio. Sale el hidrógeno, ingresa la acetilcolina. Y ya sabemos que luego de eso tiene que haber liberación, ingreso, ¿no? Hay un influjo importante de calcio, junto con las proteínas del grupo NAD, permite que se desplace para fusionarse, ¿no? La membrana liberar por exocitosis de la acetilcolina y vean aquí la clatrina. Y la clatrina permite que vuelva a formarse la vesícula. Se llena otra vez de hidrógeno y otra vez formarse. Tenemos aquí los receptores para la acetilcolina. Tiene, como les dije, receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Eso es lo macro, lo general. Pero nosotros aquí ya tenemos que saber los nombres específicos. En el caso de los ionotrópicos, se denominan nicotínicos. Y los metabotrópicos se denominan muscarínicos. Nicotínicos y muscarínicos. En el caso de los muscarínicos, tenemos M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Sí? Son 5 tipos de muscarínicos que algunos son excitatorios y otros son inhibitorios. Ustedes se preguntarán ahora cómo sé cuál es excitatorio, cuál es inhibitorio, dónde va a causar inhibición, etcétera, etcétera. Entonces aquí les doy un pequeño dato. Los que tienen número impar, es decir, M1, M3 y M5 son excitatorios. Están acoplados a proteína G1. Ya saben la señalización, como es cuando están con la proteína G1, excitatorio, ¿sí? Y los que tienen el número par, M2 y M4, son inhibitores, están acoplados a proteína G1. Por ejemplo, a nivel del corazón, la acetilcolina tiene receptores M2. Por esa señalización a nivel intracelular, lo que hace es de que disminuya la frecuencia cardíaca. Y por ende, a diferencia del simpático con la adrenalina, que hacía que aumente, ¿no? Ya lo hemos visto la semana pasada y lo hemos hablado aquí. Entonces, aquí los M2, por ejemplo, hacen de que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, en el caso de los nicotínicos, que son ionotrópicos, los canales iónicos, se pueden dividir en N1 y N2. Los N1 se encuentran, por ejemplo, entre las fibras pre- y postganglionares del sistema nervioso autónomo. O también los vamos a encontrar, por ejemplo, los N2, ¿sí? Los vamos a encontrar en el músculo esquelético. Es decir, las motoneuronas alfa van a liberar acetilcolina, se van a unir a sus receptores nicotínicos, N2, permitiendo que se pueda dar la contracción del músculo. ¿Cuál es el secreto aquí de los nicotínicos? Que son canales iónicos que permiten el ingreso del sol. Entonces siempre van a generar excitación, potenciales, postsinápticos, de tipo excitatorio. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ingresando sol.
No se olviden de esto. ¿Queda claro, chicos? Y nos muestra esta diapositiva unos gráficos sencillitos en realidad, en donde tenemos esa diferencia entre nicotínicos y tanínicos. Aquí nos muestra la acetilcolina se une a su receptor nicotínico, permitiendo el ingreso de sodio. Y en este caso, nos muestra un muscarínico. ¿De qué tipo? ¿Cuál sería el muscarínico? ¿Cuál? M2. Ya sería inhibidor, sería M2, un M4, ¿no? En este caso, la acetilcolina se une a su receptor muscarínico 2 o 4, acoplado que tiene GI, y por esa señalización que nos explicó la pizarra, va a generar que se abran los canales de potasio, haciendo que salga hacia el exterior, dejando el interior electronegativo. Entonces tenemos, va a generar un potencial posináptico de tipo inhibitorio o hiperpolarizado. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la acetilcolina? Seguimos sinapsis adrenérgica. Aquí sí vamos a hablar de la adrenalina, que ya ustedes la conocen un poquito más. Va a pasar por el ciclo del neurotransmisor también, en este caso sí conlleva un poquito más de paso, ya no es tan sencillo como la acetilcolina. De hecho aquí les he colocado en colores como para poder recordar un poco, ¿no? Y aquí en este caso lo primordial es saber de que la adrenalina deriva de la tirosina, un aminoácido, ¿no? Que se va a ir formando a nivel del hígado, que puede ingresar en la alimentación también, ¿sí? Va a llegar a lo que vendrían a ser estas neuronas, a estos botones terminales, que van a liberar adrenalina, como por ejemplo ocurre con las fibras postganglionares del simpático. Y a través de una cascada simpática se va a dar el proceso de síntesis de la adrenalina. Entonces, de tirosina, a través de la tirosina hidroxilasa, nos va a dar L-dopa, o simplemente dopa, como dopa. ¿Sí? Y luego, la L-dopa, por otra enzima, ¿sí? Que vendría a ser la dopa descarboxilasa, se convierte en dopamina. Y la dopamina se va a estar almacenando en las vesículas por ese intercambio con hidrógeno. Y dentro de la vesícula es ahí donde va a continuar su proceso de formación de noradrenalina o de adrenalina. En el caso de lo que vendría a ser el paso de dopamina a noradrenalina, tenemos a la dopamina beta hidroxilasa. Dopamina beta hidroxilasa. Y la tiene, que la va a convertir en noradrenalina. Y dentro de la vesícula puede quedar como noradrenalina, pero en muchos casos va a terminar como adrenalina y va a terminar esa transformación a través de otra enzima, ¿no? Que es la feniltetanolamina, ¿sí? N-metiltransferasa, aquí les he colocado el nombre. Es la que finalmente consolida la formación de la adrenalina. Ya tenemos la adrenalina siempre en nuestra vesícula. Necesitamos que se libere. Necesitamos el potencial de acción que llega hasta el botón terminal. Se abren los canales de calcio dependientes de voltaje. Ingresa el calcio y con la ayuda de las proteínas glucocorticoides permite que se desplace y se fusione con la membrana. Se libera por exocitosis, ¿sí? Se libera en la citoplasmática. ¿Para qué? Para poder unirse a sus receptores específicos, que son receptores adrenérgicos. Aquí vamos a tener a los receptores alfa y beta. Tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Los alfa 1 son excitatorios o inhibitorios. Excitatorios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Están acoplados a proteína T1.
¿Los alfa 2 son excitatorios o inhibitorios? Son inhibitorios. Proteína I. Y en el caso de los beta, ¿son excitatorios o son inhibitorios? ¿Qué hacían sobre el corazón? ¿Se excitaban o inhibían? Excitaban, aumentaban la frecuencia cardíaca, bueno, y la fuerza de contracción. En este caso, están acoplados a proteínas GS. ¿Sí? Todos los beta están acoplados a proteínas GS. Pero aquí, a veces ustedes saben que en toda regla hay una excepción. Y la excepción está aquí en los beta 2. Beta 2. En el sentido de que, si bien vemos que está acoplado a proteínas GS, que va a tener esa señalización de la GS, al final va a generar que salga potasio, haciendo que el interior se mueva la energía. ¿Cuál es el motivo? Ya la naturaleza, la genética, no sé, está establecido de esa manera, ¿no? Por más que tenga todo este mecanismo excitatorio, va a generar que salga potasio. Por eso, por ejemplo, a ver, a nivel de las vías respiratorias, hay receptores beta 2 a nivel de los broncos. Nosotros esperaríamos que está acoplado a proteínas GS que generen broncoconstricción, pero en realidad va a generar broncodilatación por su mecanismo. Acoplado a proteínas GS, toda la señalización, aumenta el agarre cíclico, aumenta la proteína enlazada, pero lo que hace es fosforilar proteínas canal para el potasio, y el potasio comienza a salir. Entonces hace que se relaje, permitiendo que se pueda respirar mejor. No sé si aquí alguien que es asmático o usa salbutamol. El salbutamol es un fármaco, por redundancia, que tiene receptores o actúa sobre los receptores beta 2, permitiendo que se pueda respirar mejor, ¿no? Que deje de toser. Entonces, tiene un efecto. Hace que se abran los canales para el potasio. O no sé si han visto, o si les ha ocurrido alguna vez de que, o sea, estamos en un proceso de algún corte de resfrío, con tos, se acuestan a dormir y ahí empiezan a pesar mucho más. ¿Por qué? Porque en este caso el sistema nervioso autónomo parasimpático está activado. El neurotransmisor que comienza a liberarse es acetilcolina. Y la acetilcolina sobre las vías respiratorias tiene receptores M1, M3 que generan que se contraigan los procesos respiratorios. Entonces generan broncoconstricción, aumentando esa sensación de ahogo, de tos. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces, aquí hay una pequeña excepción. Son excitatorios, sí, pero van a generar que sean potasio. Beta 2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya tenemos aquí la acción sobre sus receptores. Necesitamos de ahora al metabolismo. Y el metabolismo se va a llevar a cabo a través de dos enzimas, que son MAO y COM. Catecol o metiltransferasa y monoaminooxidasa, que van a hacer que se produzcan metabolitos muy sencillos que la mayoría van a ser eliminados con la colina. ¿Sí? Tal vez porque son varios metabolitos que producen. Algunos metabolitos podrán ser utilizados en algunas vías metabólicas, pero ya como producto final, por lo general, son eliminados por la vida, ¿sí? A través de COM y MAO. Los nombres en color para que se acuerden. Vamos a ver. ¿Puedo pasarle al sector? Tenemos aquí el mismo gráfico, nos muestra cómo se va informando. Y aquí hay algo muy interesante. Que la adrenalina y noradrenalina se liberan, ya sabemos, a unir a sus receptores alfa o beta, pero tiene una particularidad de que en el mismo botón terminal vamos a encontrar autorreceptores. Alfa 2, beta 2. Sobre todo alfa 2. Los
Los alfa-2 hemos visto que generan inhibición. Entonces lo que hace es regular la misma liberación de la adrenalina. Genera autorregulación y son autorreceptores. Tienen aquí los mecanismos de señalización. Ya lo hemos visto, lo hemos allá hecho en chiquito para que se acuerden. Alfa 1, alfa 2, los beta. Alfa 1 acoplado a proteínas Q, señalización a nivel intracelular, ustedes ya saben, y algunos órganos donde pueden encontrarlos. Igual los alfa 2 acoplados a proteínas GI y los beta acoplados a proteína GS, siempre. ¿Ya? Acoplados a proteína GS con su señalización y donde podemos encontrar. Por ejemplo, los beta 3 se encuentran en gran densidad en los adipocitos, generando lipólisis. ¿Alguna duda sobre la adrenalina? Son 5 neurotransmisores que nosotros vamos a aprender, pero los dos primeros, es decir, acetilcolina y adrenalina, esos tienen que aprenderlos muy bien, porque sí o sí los vamos a ver también. Glutamato, GABA, benzina, que son los otros tres, sí son importantes, muy importantes, de hecho. ¿Está bien o quieren que prendan el aire en su película? Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Está bien? ¿O quieren que prenda? Lo de cara no, Nora. Está bien. Ya, gracias. Porque decía. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente neurotransmisor, que es glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Siempre tiene una función excitatoria que tiene diferentes tipos de receptores. Tiene 4 tipos de receptores. Tiene 3 de tipo ionotrópico y 1 de tipo metabotrópico. Para nosotros, aquí en fisiología, lo que vamos a estudiar son los 2 ionotrópicos. Son los receptores AMPA y los receptores NMDA. Así que los vamos a ver en un ratito. Miren lo que significa AMPA. Alfa, amino, 3 hidroxicino, butil, 4 ibuprofeno, propión. No, pero eso. No se preocupen que pueden colocar nomás AMPA. ¿Okay? Y el receptor NMDA es NMP de aspartame. Esto es un poco más sencillo, pero el AMPA sí es todo un trabalengua, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo se da el ciclo del glutamato. Que vuelvo a repetir, es un neurotransmisor de tipo excitatorio. El glutamato se va a formar a partir del alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, ustedes saben que se forma en lo que vendría a ser el ciclo de Krebs. ¿Sí? Es el que le va a dar los 5 carbonos que tiene su esqueleto. Por aquí. Y además tiene un grupo amino que se lo da un aminoácido que es la glutamina. ¿Okay? Entonces ya tenemos formado nuestro glutamato y ahora se va a almacenar en las vesículas. Ya saben ustedes, por intercambio con hidrógeno se almacena. Necesitamos de potencial de acción, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, permite que con las proteínas del grupo SNAC las vesículas se puedan desplazar, se fusionen con las mefrenas y se libera por exocitosis. Y aquí puede seguir 3 caminos. El primero es una recaptación por el mismo botón terminal. En este caso existe un cotransporte, de glutamato y de sodio. A través de un cotransporte es que va a poder ser recaptado. Ese cotransporte o cotransportador se llama EEAT. Tiene ese nombre. Con que ustedes me coloquen que es
un cotransporte de glutamato y sodio, para mí está muy bien. ¿Okay? Entonces, esta es la primera posibilidad, que el glutamato sea recaptado. El segundo camino que pueden seguir es una recaptación por parte de ¿quién? Del astrocito. Acuérdense, las células de la vida están acompañando siempre a los neuronas. Entonces, aquí también vamos a ver un cotransporte de sodio y glutamato, tiene el mismo nombre, EEAT, ¿sí? Sodio y glutamato. Ahora, aquí es importante que el glutamato sea degradado, no puede quedar como glutamato. Porque si queda como glutamato, podría escapar del astrocito. Y al escapar, podría afectar a las otras neuronas. Es por eso que el glutamato, a través de una enzima, que es la glutamina sintasa, se convierte en glutamina, que es una molécula inerte, es un aminoácido, ¿sí? Principalmente no. Y de hecho, ya habíamos dicho que ese le da el grupo amino a su forma. ¿Ok? Entonces, es importante que el glutamato dentro del astrocito sea metabolizado para no enviar señales erróneas. Ahora, el tercer camino es la acción sobre sus receptores, AMPA y NMDA. Los primeros receptores que van a ser activados son los AMPA. Entonces, el glutamato se une a AMPA, que es un receptor ionotrópico, y permite el ingreso del sodio. Están entrando cargas positivas, entonces va a generar despolarización. ¿Sí? Un potencial posináptico de tipo excitatorio que es importante que ocurra. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que puedan comenzar a actuar los receptores NMDA. Normalmente, fisiológicamente, los receptores NMDA están siendo bloqueados por magnesio. ¿Sí? El magnesio normalmente está bloqueando a estos receptores NMDA. Entonces, con esa entrada de sodio, esa despolarización, va a generar que el magnesio se desplace y deje de bloquear a los receptores NMDA. De esa manera, quedan libres, ¿para qué? Para que el glutamato, ¿sí?, pueda unirse a estos, también son receptores ionotrópicos, permitiendo el ingreso de calcio. Y aquí el calcio va a actuar como segundo mensajero y va a comenzar a unirse a proteínquinasas, como pueden ver aquí, proteínquinasa C, proteínquinasa A, incluso a calmodulina. Y esto conlleva a que ocurra una serie de eventos, ¿no?, de desarrollos dentro de la misma neurona. Por ejemplo, uno de estos desarrollos es que haya mayor externalización de receptores AMPA. ¿Qué significa esto? Que la próxima vez que llegue el glutamato, ya no solamente se va a activar un receptor AMPA, sino pueden ser dos, pueden ser tres. ¿Sí? Entonces hay mayor exposición de estos receptores AMPA. Otro puede ser, por ejemplo, que haya un desarrollo, mayor crecimiento, mayor ramificación de las dendritis. Por lo tanto, va a haber mayor sitio de unión para posibles sinapsis con otros neuronas. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia del glutamato? Vuelvo a decir que es excitatorio. Es muy importante en el sentido de que, ahorita por ejemplo, que ustedes están escuchando, están aprendiendo la clase, están anotando, el glutamato está siendo liberado. Está liberando señales. En el momento en que se sienta oficio, no quiere decir más glutamato. Pero sí hay un problema con el glutamato, que al ser excitador puede generar sobreexcitación. Es por eso que parte del glutamato que está siendo liberado tiene que sí o sí ser recaptado por el mismo botón terminal y por el astrocito. Porque si no, habría una sobreexcitación de las neuronas, haciendo que el calcio aumente en demasiado. Y eso sí trae problemas. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a una inmunodeficiencia celular. Es decir, a un daño
daño celular, una lesión celular. ¿Por qué? Porque ese aumento de calcio, genera que haya un incremento de radicales libres. Ustedes saben por bioquímica que ese aumento de radicales libres comienza a unirse, a parearse con otras moléculas, como por ejemplo hemoglobina. ¿Qué ocurre? La hemoglobina suelta rápidamente el oxígeno, ya no lo puede transportar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el radical libre forma, por ejemplo, metemoglobina, que ya no es beneficioso para el organismo. ¿Sí? O puede haber degradación de membranas, degradación de proteínas. Cuando hay un aumento masivo de calcio en las células, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a disminuir el ATP, la función del ATP. ¿Por qué? Porque comienza a generar proinflamación. Baja el ATP. Y si disminuye el ATP, ¿qué va a pasar con las bombas? ¿Van a funcionar? No van a funcionar. No va a funcionar la bomba de calcio, no va a funcionar la bomba de sodio, potasio, proteasa, porque es la más común que encontramos en las membranas. Entonces, lógicamente, ya comienza a alterarse la estructura de las membranas. Hay degradación de proteínas, estas proteínas canales, las proteínas transportadoras también comienzan a dañarse, por lo tanto, comienza a haber injuria celular e incluso puede llevar a una apoptosis, muerte celular. Entonces, ahí es importante de que ese glutamato que está siendo liberado sea recaptado. Por lo menos se considera que un 40% debería de ser recaptado. Un 40% debería ser recaptado ya sea por el botón terminal o por el asociado. Pero sí es importante. Para nosotros en la clínica veterinaria tenemos a veces casos de pacientes con epilepsia, ¿no? Que llegan incluso a convulsiones. Ahí el problema está en que hay una liberación desmesurada de glutamato, posiblemente haya alguna lesión que impida que se pueda recaptar, ¿no? Por lo tanto hay una sobreexcitación sobre los receptores, haciendo que ocurra lo que estamos viendo aquí. Ahora, fisiológicamente, el organismo trata de contrarrestar eso. ¿Cómo? Liberando un neurotransmisor de tipo inhibitorio, como lo es GABA, que se lo vamos a ver a continuación. Normalmente, si hay un aumento de glutamato, GABA ya comienza a liberarse para poder generar ese equilibrio. ¿Sí? El problema está cuando ya se convierte en algo patológico. Entonces, ya ustedes saben que con fármacos tenemos que apoyar en la natura para que esos episodios, por ejemplo, de convulsiones sean lo menos posible. ¿Sí? Y aquí está el siguiente neurotransmisor, GABA, inhibitorio, muy importante en el sistema nervioso central. Principalmente a nivel del encéfalo, también a nivel de la médula, ¿sí? Es inhibitorio y tiene la característica de que se forma a partir de ¿qué? Del glutamato. Es decir, que se necesita el glutamato para que pueda haber formación de GABA. ¿Cómo ocurre esto? A ver aquí, este gráfico es un poquito más grande. El glutamato se descarboxila, entonces pierde un carbono. Cuando pierde ese carbono, está descarboxilando, tenemos GABA, que es inhibitorio. GABA se almacena en las vesículas, ya sabemos por este intercambio con hidrógeno. Necesitamos el potencial de acción, cambio en la polaridad de la membrana, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, ingresa calcio con las proteínas del grupo NAC, permite que se desplace, se fusione y se libere GABA por exosomas. Ahora aquí también puede seguir por el camino. El primero, recaptación por parte del botón terminal, a través de un cotransporte con sodio también. En este caso el transportador se denomina GABA. Primer camino que puede tomar. El segundo camino, también en un explosivo, a través de un cotransporte sodio y GABA, ¿verdad? Aquí, es captado por el astrocito. Y aquí lo que vamos a ver es que va a haber un proceso de reducción, de oxidación, va a formar parte otra vez del ciclo de Krebs, se forma succinato, otra vez alfa-cetoglutarato. Ustedes saben que el alfa-cetoglutarato es el que le da esa estructura
captura en 5 carbonos a quién? Al glutamato. Vean cómo se forma el glutamato aquí dentro de la citosina. Pero ya sabemos que no puede quedar como glutamato, porque si no, podría escapar y enviar señales erróneas como el conflicto. Entonces el glutamato pasa a glutamina a través de una enzima. ¿Cuál es esa enzima? Glutamina sintasis. Correcto. ¿Sí? Entonces queda como una molécula inerte y no hay ningún problema. Y posteriormente ayudará a que se pueda formar otra vez glutamina. Ese es el segundo camino. El tercero es la unión sobre sus receptores. ¿Okay? Los receptores de GABA son GABA A y GABA B. En algunos libros, en algunos artículos, ustedes pueden encontrar que hay GABA C, pero en los últimos estudios se dieron cuenta que los GABA C eran un tipo de GABA. Los GABA A son ionotrópicos y los GABA B son beta-botrópicos. Ambos van a generar inhibición, solamente que por dos mecanismos diferentes. En el caso de los GABA A, son los más sencillos porque GABA se une a su receptor ionotrópico, GABA A, haciendo que se abra el canal de cloro. El cloro ingresa generando inhibición. Potencial negativo, potencial posilábico inhibitorio. Ahora, en el caso de GABA B, es un receptor metabotrópico, al ser inhibitorio, entonces estaría acoplado a qué tipo de proteína G. GI, muy bien. Proteína GI, con su señalización, ustedes ya saben que la adenilciclasa no se activa, por lo tanto, el ATP no se puede convertir en AMP cíclico, que disminuye. La proteína quinasa A también no se activa, disminuye. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que los canales de calcio no se abren, pero ya sabemos que las subunidades beta y gamma, ojo, gamma, no GABA, GABA es el neurotransmisor, van a generar que se abran los canales para ¿quién? Para el potasio. El potasio comienza a salir, dejando el interior negativo, generando potencial posilábico de tipo inhibitorio. Ojo, en el caso de glutamato, nosotros vimos que teníamos inhibitores AMPA y NMDA. En el caso de GABA, no necesariamente significa que vamos a encontrar GABA A, GABA B. Podemos encontrar solamente GABA A, o en algunas neuronas podemos encontrar solamente GABA B, o podemos encontrar los dos. ¿Sí? Esa es una pequeña diferencia que quería decir. Ahora, en este caso, nosotros tenemos el receptor GABA A, el cual ya sabemos que GABA A es ionotrópico que permite el ingreso de cloro. Está formado por subunidades. Tenemos 2 alfa, 2 beta y una gamma. Normalmente, fisiológicamente, cuando llega GABA, se une entre las subunidades alfa y beta. Alfa y beta, y aquí también, aquí estaría faltando, aquí también, ¿ya? Ahí también, ahí llega GABA. Fisiológicamente ya les dije que le hace el equilibrio al que se debería hacer al glutamato. Pero ¿qué pasa si tenemos pacientes con epilepsia, con convulsiones, y que ya el organismo fisiológicamente ya no responde? Entonces nosotros debemos de administrarles algunos fármacos, hay muchísimos, pero entre los dos grupos más conocidos están las benzodiazepinas y los barbitúricos. En el caso de las benzodiazepinas, por ejemplo, a lo mejor ustedes han escuchado hablar del clonazepam. ¿Sí? Para nosotros en la medicina veterinaria es el diazepam, inyectable. Cuando nosotros le aplicamos el diazepam, va a llegar hasta estos receptores GABA y se va a unir entre las subunidades alfa y gamma. Y lo que hace es que aumente la frecuencia de la apertura del canal de cloro. En vez de que se abra, por decirles, una vez, hace que se abra más veces, permitiendo el ingreso de mayor cantidad de cloro, generando una inhibición más fuerte. ¿Sí? Y en el caso de los barbitúricos, como por ejemplo el fenobarbital, aquí seguramente algunos de ustedes habrán escuchado,
su sitio de unión se encuentra entre las unidades beta y gamma. Y cuando se une, lo que hace es que el canal de cloro permanezca abierto durante más tiempo. En vez de que se abra durante, por decirles, 100 milisegundos, se abre durante 300 milisegundos. Permanece abierto durante más tiempo. ¿Para qué? Para que el cloro tenga más tiempo de poder ingresar. Y de esa manera generar la inhibición. ¿Ok? Esto es para que entiendan cómo funcionan estos canales. Yo sé que ustedes van a tener el curso de fármacos, donde ahí se van a ver mucho más detallado, incluso con otros fármacos, pero se van a acordar de estos receptores de abajo. Es ahí donde actúan. Son lo que se conoce como agonistas. ¿Por qué? Porque actúa como si fuese GABA, solamente que potenciando, ¿no?, estos receptores para generar una inhibición mayor, una inhibición más fuerte. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos al último neurotransmisor, que es la glicina. En el caso... Todavía hay tiempo. Yo creo que sí terminamos. En el caso de la glicina, es otro neurotransmisor de tipo inhibidor que vamos a encontrar en el sistema nervioso central, a nivel del cerebro, pero sobre todo a nivel de la médula. ¿Sí? En este caso, se forma a partir de la fosfoserina por acción enzimática, como pueden ver aquí, ¿no? Tienen benserina y de serina pasa a glicina. Tienen los nombres de las enzimas. No voy a ser muy quisquillosa en preguntarme, no son nombres tan complicados. Entonces, una vez que tenemos formada la glicina, se va a almacenar en sus vesículas. Ya sabemos, con intercambio con hidrógeno, necesitamos potencial de acción, entrada de calcio con las raíces del grupo NAD, se desplazan, se fusionan con la membrana y se liberan por exocitosis. Y en este caso, para buena suerte de ustedes, solamente tiene un tipo de receptor. Encima son ionotrones, es decir, son canales de cloro. Una vez que se une la glicina, el cloro ingresa, generando la glicina. Este neurotransmisor es muy importante en el sentido de que regula, por ejemplo, las motoneuronas alfa. ¿Qué hacían las motoneuronas alfa? ¿Qué liberan las motoneuronas alfa? Liberaban acetilcolina, en donde entonces ayudaba en el estímulo para que se pueda dar la contracción. ¿Sí? Entonces, lo que hace esta glicina es regular estos motoneuronas. ¿Cómo? Tenemos aquí. Vean. Tenemos una motoneurona alfa, libera acetilcolina, según los receptores nicotínicos en el músculo esquelético, permite la contracción, pero el músculo no se puede mantener contraído constantemente, ¿no? Porque si no llega a una tetanización. Entonces, lo que vamos a ver es de que tenemos interneuronas inhibitorias a nivel de la médula que van a estar liberando glicina, o incluso GABA, también puede, pero aquí la glicina es nuestro tema en este momento. Entonces se libera glicina y va a regular a la motoneurona alfa. ¿Para qué? Para que deje de liberar acetilcolina y que pueda haber relajación. Los encontramos también en las células de Renzo, a nivel de la médula, siempre modulando, siempre controlando, siempre regulando a estos motoneuronas. Y están muy relacionadas con lo que vendría a ser también los reflejos somáticos. Vamos a hablar de ellos en la próxima semana. Porque también, por ejemplo, el reflejo flexor. El reflejo flexor es el que, por ejemplo, vamos a suponer que esto está, no sé, a 100 grados centígrados, yo lo toco, entonces el reflejo hace que yo retire la mano. Entonces necesito que haya excitación, sí, de algunos músculos, pero también necesito que haya inhibición, que haya excitación de los
pero que haya inhibición de los extensores. ¿Por qué? Porque yo necesito flexionar el brazo para poder retirar. Los extensores tienen que estar inhibidos. ¿Quién se va a encargar? La glicina. La glicina se va a encargar de regular. ¿Cómo? Con el ingreso de cloro. Ahora, hay una especie de veneno, ¿no? Que es la estricnina. No es parte del organismo. Se encuentra en algunos venenos y cada vez hay menos, ¿no? En algunos productos químicos. ¿Y cuál es el problema? Que la estricnina, cuando ingresa en el organismo, compite con los receptores de la glicina. Y normalmente gana la estricnina. Entonces, ¿qué pasa? Que la glicina, al no poder unirse a sus receptores, los músculos no van a tener esa capacidad de poder relajarse de su manera, sino que se van a estar hipercontrayendo. Por ejemplo, antiguamente, en las carreras, a la hora de certificar, que en caso, qué sé yo, les colocaban estricnina. Y en realidad era una muerte dolorosa. ¿Sí? Imagínense que los músculos dejan de funcionar poco a poco, ¿no? De manera paulatina, que si bien son minutos, pero son minutos. Es una desesperación que el animal no puede respirar. El diafragma deja de funcionar. El diafragma es un músculo esquelético. Entonces era una sensación de ahogo, que era una agonía de varios minutos. Afortunadamente ya no se hace. Sí, pero era la forma como se funcionaba. Entonces recuerden que esa estricnina la podemos encontrar todavía en algunos productos, en algunos venenos, y compite con estos receptores. En algunos venenos para ratas, sí. En realidad hay muchos tipos de venenos para ratas. Algunos tienen guardarina, otros tienen órganos mejorados, otros tienen estricnina. Muy bien. Vamos a ver.